El término arcaico psicopompo significa literalmente conductor o director de las almas. Tradicionalmente, los chamanes son psicopompos. Ayudan en los partos y en las muertes, y ambas cosas son momentos importantes en los que se levantan las barreras entre el mundo del espíritu y el mundo físico para permitir que las almas entren o se marchen. Los chamanes realizan rituales, rezan y buscan asistencia de los espíritus para ayudar a las almas de los moribundos a abandonar este mundo y entrar en los próximos, así como para hacer de comadrón para salvaguardar las vidas de madres y bebés durante los partos. Dado que los chamanes viajan al más allá de forma rutinaria y comprenden el proceso de caminar entre la esfera de lo físico y lo espiritual, sus conocimientos y sus habilidades los califican como psicopompos. Tom Cowan, Chamanismo, Guía Práctica. Bueno, el budismo, la visión del budismo tibetano, hasta donde yo la entiendo, ¿ya? Es, bueno, como todo algo común al budismo es la creencia en el karma y también la creencia de que no existe un alma o un Dios, no existe algo fijo, sólido, no es que seamos condenados eternamente al infierno o al cielo. Todo está moviendo, todo está cambiándose y eso viene de que nada existe por sí mismo, todo está en interacción con lo demás, con el resto. Entonces, a grandes rasgos, y sobre la pregunta que tú me haces, porque hay muchos rituales sobre lo que me preguntaste, a grandes rasgos tiene todo que ver con esto de la intención, por como yo lo veo, con la intención de querer ayudar a la otra alma. Porque sí, porque el amor y la compasión son energías muy poderosas y generan los karmas más potentes que de todos, podría decirse. Y incluso uno sin ser un ser muy elevado, sin tener grandes logros, ni ser un gran yogi o algo así, uno sí tiene una intención muy fuerte, muy altruista, de ayudar, casi haga lo que haga, yo creo que podría ayudar a ese espíritu. Ahora, rituales más en concreto, bueno, rezar siempre ayuda, hacer mantras, oraciones, o hacer donaciones incluso a otros monjes o seres de luz, se puede decir. Eso también ayuda a ayudar a las almas. Existen rituales más puntuales como los que se ven en el libro tibetano de los muertos, que son rituales para los que recién murieron clínicamente, pero que se sabe que su conciencia sigue en el cuerpo. El Bardo Thodol, en español, la liberación por audición durante el estado intermedio, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, es una guía de instrucciones para los moribundos y los muertos que permite alcanzar la iluminación durante el periodo intermedio posterior a la muerte y por algunos días más, a fin de evitar renacer e ingresar nuevamente al samsara, pues se considera que la muerte dura 49 días y después de ello sobreviene un renacimiento en el ciclo de la reencarnación. Así, el texto da algunas recomendaciones a tener en cuenta durante ese periodo intermedio conocido bajo el nombre tibetano de Bardo. La tradición del budismo tibetano considera este texto como uno de los tesoros de la tierra. Bueno, ahí simplemente por el habla, ¿ya? Bueno, también apelando también es importante, no solo es, la ayuda no viene de mí hacia el ser, sino también tiene que el ser, o sea, la persona que uno quiere ayudar no tiene que hablar en sus términos, porque también ella hace parte del proceso, no viene todo de uno solo. Por ejemplo, si la persona es cristiana, por mucho, si yo soy budista yo la puedo ayudar, pero tendría que hablar en términos cristianos, tal vez decirle que piense en Jesús, en el amor de Jesús, y los rituales giran en torno al hecho de que nuestra mente hace nuestra realidad. Entonces, en general esos infiernos y esos miedos son proyecciones de uno mismo. Entonces, los rituales en general consisten en guiar a estas almas a eso, a la luz, al amor. Y el Bardo Thodol tengo entendido, porque tampoco soy experto, tengo entendido que es eso, es como decirles que lo que están percibiendo y que les puede generar sufrimiento o miedo, en realidad no es eso, y que sientan calma, felicidad, y eso sí o sí los va a llevar a un reino mejor
meditaciones, hay meditaciones. ¿Ya? Ellos no las conozco, pero ellos dirigen, controlan su muerte, la dirigen, ¿Ya? y sus compañeros monjes a lo más le protegen el ambiente, le hacen oraciones alrededor, o dan flores, incienso, pero los monjes elevados lo manejan solo y manejan incluso su reencarnación. Ellos avisan dónde van a reencarnar y lo cumplen. Ya. Todo lo que se me vino, se me ocurrió, y eso. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. a ti. Mi nombre es Valentina Zúñiga, soy terapeuta en medicinas naturales, manejo varias técnicas. El paso a otras etapas de la misma vida, a otros universos, siempre llama mucho la atención y nos llama a todos. Para mí es como el fin de un ciclo, empieza otro ciclo. Ese otro ciclo tiene una utilidad hacia todo el universo. Creo que sí es cierto que vamos ayudando al paso de otras personas, de otros seres que fallecen, por poner una palabra, en forma posterior a nosotros. ¿Qué hay en el otro mundo? Creo que nos llena de mayor claridad. Siento que allá todo está bien, que todo lo que sucede al otro lado equilibra este mundo que ya lo tenemos bastante desequilibrado, que allá por ese motivo no tenemos ni la ansiedad, ni el dolor, ni la angustia. Muchas personas que cuentan sus experiencias, que después de un accidente o de alguna enfermedad entran en un coma, viajan y luego vuelven, son muy pocos aquellos que tienen una necesidad imperiosa de estar acá, aunque acá hayan quedado sus seres queridos, sus bienes materiales. El estado de no estar vivo en este planeta es distinto, es un estado acogedor, es un estado además de una sabiduría diferente en donde la mente está en calma. Nosotros como humanos somos seres racionales, pensantes, sintientes. Según cómo vamos razonando, percibimos. Si percibimos que la muerte es mala, que es un castigo, que es la compensación de todas nuestras acciones de vida, puede ser que ese paso lo hagamos con angustia. Pero no es tan importante lo que nosotros estamos pensando. Lo importante es que al otro lado es parte de este lado y es un equilibrio natural. Se puede tomar como un descanso, se puede tomar como un aprender, como un sentirte íntegro, en donde el cuerpo biológico que nosotros conocemos y del cual tanto nos preocupamos de estar bonitos, delgados, no tostarnos tanto a lo mejor, o las teñidas de pelo y todo lo que involucra en el día a día, allá pierde toda validez, puesto que el cuerpo quedó acá, se descompuso, se quemó y quedó solamente la esencia de nuestra alma. Nos volvemos a reencontrar allá con nuestros propósitos, nos volvemos a reencontrar con nuestros deberes, con aquellas otras almas además, o que nos están esperando, o que vamos a conocer. Siento también que es más fácil sentirnos parte de un todo, puesto que las palabras tampoco sirven. Lo que me preguntan es difícil de explicar, es más de sentir, más de percibir. Bueno, igual son similares y hay todo un sincretismo de visiones que, por un lado, el cristianismo católico ha pasado por varias etapas, por distintas opiniones a través de los concilios durante los siglos. Tiene que ver también con lugares como el limbo, el purgatorio, el mismo infierno, que el alma, luego de abandonar el cuerpo, llega a estos lugares para ser purgada o depurada de sus pecados o de sus karmas terrenales. Pero estas visiones han sido sincréticas con otras culturas, como la cultura griega sobre el Hades, o sea, que el alma se va al Hades. Eso era en un principio la creencia. Claro, está en la parte del cristianismo que dice que el alma se va al Hades, pero también eso se une con la creencia antigua, que el Hades significa la tumba, o sea, tú te vas a la tumba y listo. Estas las ideas paulinas, también que se ven después post-evangelio, que una vida, o sea, un alma,
un hilo, y después el juicio. O sea, que esperamos el juicio final. También está la idea filosófica sobre la inmortalidad del alma y sobre que esta alma está siempre conectada al todo universal. Por lo tanto, esa es su pertenencia. Platón decía, pertenece al mundo de las ideas. Por lo tanto, no queda, bajo la filosofía platónica, no queda en un lugar. El cristianismo ha cambiado un poco eso a medida que va evolucionando en el tiempo, sobre que se va al infierno. Entonces esperan el infierno, o esperan un lugar que se depura. Sorry. Pero un lugar que se depura, ¿ya? Y así ha ido cambiando, pero una de las teologías oficiales es hacer que el bautismo en la Iglesia Católica te da la pertenencia a la ciudadanía celestial, digamos, que es la ciudadanía católica universal. Entonces, en el rito del bautismo pasas a ser parte de la Iglesia. Por lo tanto, obtienes la salvación de todos sus pasos. Entonces, cuando la persona muere, en el caso de la extrema-unción, que es el último sacramento, es para dar el paso final hacia hacia el alma vuelva hacia el reino de los cielos, digamos. También está el rito de la intercesión, donde las personas santas, las personas que comulgan, las personas que están en completa separación del mundo, como los santos, como monjas, como curas, como personas santas, interceden en la oración para que Dios no se olvide de estas almas. ¿Ya? Ahora, no existe como un lugar físico determinado hoy día en la doctrina católica. O sea, de hecho, el infierno, por ejemplo, fue derogado por Juan Pablo II, en una de las últimas cartas encíclicas, y fue un poco retomado por Ratzinger. Entonces hay como... Pero siempre la Iglesia Católica apela hacia la misericordia de Dios. Por eso los niños que son muertos sin bautismo van a una especie de lugar, como una especie de guardería infantil, según esa visión. Según la visión de la filosofía, el alma es inmortal, por lo tanto, al desencarnar, se va a este lugar de las ideas, este lugar esencial donde siempre ha tenido pertenencia. ¿Ya? Ahora, si vamos a la visión cristiana, digamos, la vida y la muerte no son como los procesos biológicos que conocemos. Es una definición biológica de la concepción a la tumba, sino que Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa que la muerte no tiene que ver con irse a la tumba, sino que tiene que ver con el no ver, el estar separado de Dios. ¿Se entiende? Entonces, bajo la teología cristiana, sin apellidos de religiones, ¿sí? El alma pertenece a Dios, solamente que no lo sabemos. Entonces, a través del rito de la conversión, del bautismo y todo eso, volvemos a recuperar ese conocimiento de esa pertenencia, y el alma siempre vuelve a Dios para el juicio final. El juicio final es justo y misericordioso. Y es una dádiva, es un regalo. Entonces, no es como que quede en un lugar, no se habla de lugar ni nada, sino que tiene que ver más con estados de conciencia, bajo la visión cristiana. Y mucho del catolicismo se abroga la visión cristiana para sí, y bajo la jerarquía de la Iglesia le da todos los dogmas que ellos consideran. El protestantismo le da todos los dogmas que considera la Biblia, ¿cierto? La filosofía le da otro aspecto, la teosofía le da otros aspectos más, pero en el fondo si llegamos a compararlo con esa técnica que hablas tú, bajo el cristianismo se habla de la intercesión de los santos, ¿sí? Para que los muertos, nuestros antepasados, las almas que ya partieron, no sean olvidadas, para que no sean olvidadas ni sean separadas y sean bien vistas en el juicio final, sino que para que los méritos del sacrificio del Cristo sean suficientes para merecer la ciudadanía celestial que fue ganada en el bautismo. Esa es la visión católica. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tus palabras y por tus conocimientos. Suerte y bendición.
Muchas gracias. Hasta luego. Ya, mira, lo primero, la Cábala habla de que el alma, en el fondo, es la vida, ¿sí? Y que es solo, por decirlo así, una historia desde el inicio del tiempo hasta la unión con el todo, y que se repite entre muchas etapas, que son nuestras vidas, ¿sí? Es lo que se llaman como las múltiples vidas, las múltiples encarnaciones, que en la Cábala se llaman Gilgulei Neshamot, los ciclos del alma, ¿sí? Se supone que entonces cada vida o cada etapa que nos toca vivir es para completar un proceso final, que ese proceso se llama el tikkun, ¿sí? Que es la enmienda, o sea, que es una enmienda personal, que es parte de nuestra contribución personal a la enmienda universal, ¿sí? Para reparar el mundo completo. La muerte, entonces, la entendemos como la etapa final de cada uno de estos periodos, ¿sí? O sea, cada uno de estos periodos son de vida biológica, y la muerte es la etapa final, pero el comienzo de otra etapa, ¿sí? Cada vez que a uno le toca morir, sí existe primero dentro de la gente que estudia Kabbalah, y en particular dentro de la gente que practica el judaísmo, que sigue la Kabbalah, hay ciertas prácticas que son cuando la persona muere, ¿sí? Justo antes de que muere, luego los días siguientes a la muerte, que son los siguientes 7 días que lo voy a explicar de inmediato, luego otros días más, y luego el periodo de lo que vive el alma en su ascenso buscando lo que va a pasar en la siguiente etapa, ¿ya? Perfecto. Entonces, antes de morir, lo que se hace es un ritual, pequeño ritual, que si se sabe que la persona va a morir. Obviamente se excluyen los casos de accidente o qué sé yo, que no lo sabemos. Pero si se sabe, por ejemplo, una persona está enferma o una persona va en un avión y sabe que el avión se va a estrellar, ¿no? Entonces, en esos casos, la persona dice una pequeña oración, que es una declaración, como una meditación, una declaración de que la fuente creadora absoluta es una. ¿Sí? Como que pone su confianza que esa fuente es una y como que apega su alma a ese una. Hay quien también hace la misma que se dice al dormir todas las noches, que es Belladeja Abkidruji, en tus manos dejo mi espíritu. ¿Sí? Que también se hace al dormir, porque como dormir es como una pequeña muerte cada día que dormimos. Luego de que la persona muere, ¿sí? O sea, luego de decir esta oración, hace una confesión, ¿sí? Confiesa sus transgresiones, ¿sí? Él dice: yo en mi vida me equivoqué, cometí errores, y si dañé a alguien estoy arrepentido de ello, me gustaría poder repararlo, etc. Luego, después de la muerte, el rito dice que hay que enterrarlo lo antes posible. O sea, ojalá si muere, a las horas estar enterrándolo de inmediato. Lamentablemente en los países occidentales eso no se puede, pero en los países donde la ley es más libre en ese sentido, a las personas se les entierra desnudas, solo se les envuelve con una sábana y no se ocupa cajón de ningún tipo, solo se le entierra directo en la tierra, para que el cuerpo vuelva a volver lo más pronto posible a la tierra. Y luego de que se entierra, se hace una plegaria, un rezo, que se llama el Kadish, donde una continua de alabanza y reconocimiento al Creador, que permite a esa alma irse desapegando del cuerpo totalmente, ¿sí? Hasta que ese periodo primario dura aproximadamente 7 días. Ya, y esa plegaria es para que el alma se pueda desapegar completamente, ¿cierto? Es para como darle fuerza al alma para que emprenda su camino. Perfecto. Y esa plegaria la dicen los parientes cercanos por un año, ¿sí? Pero se dice de forma más estricta los 7 primeros días. Y perfecto. ¿Y por qué por un año? Porque solo si existiese la opción, o sea, no sabemos quién es justo y quién no, ¿sí? Eso no lo sabemos. Dentro de la Kabbalah se enseña que quien muere y que es malvado, el máximo tiempo de purificación que puede tener su alma antes de volver a ascender es de un año como máximo. Entonces este año tiene que ver con que el proceso de subida, de subir antes de volver a bajar, puede demorarse como máximo un año, por eso se hace un año. Perfecto. Luego se hace esto, son los 7 primeros días, son los días de duelo obligatorio, y en esos días la familia se rompe su ropa, se raja como una señal de dolor, ¿sí? Y luego de los 7 primeros días se supone que el alma, los niveles superiores del alma menos, se desapegan del cuerpo,
¿sí? Empieza su ascenso. Hay un nivel inferior del alma que todavía queda en el cuerpo y que permanece en el cuerpo hasta que la sangre ya se descompone. Cuando la sangre deja de existir, ese aspecto sutil del alma ya se desapega del cuerpo. Y ahí estamos hablando de cuántos meses. Lo que se demore. Ah, lo que se O demora. sea, da lo mismo, o sea, depende. Si murió, quizás murió quemado, Ah, pero ya claro. no está. Es más rápido. Perfecto. Perfecto. Por eso es que se ponen en la tierra directo para que se descomponga lo más rápido posible. Y de esa forma que el alma se desapegue más rápido del cuerpo. Totalmente. Perfecto. Los aspectos más sutiles del alma sí se desapegan antes, ¿sí? Y comienzan el ascenso. Entonces, cuando el alma ya ascendió, los niveles más sutiles ascienden, ¿cierto? Mientras los niveles más bajos, que tienen que ver, lo que están en la sangre, que tienen que ver con la parte más biológica, más animal, están en la sangre todavía, el alma comienza su ascenso, ¿sí? A los mundos superiores, principalmente al mundo que está encima de este. Durante ese periodo se acostumbra no decir cosas buenas de la persona que murió. No decir elogios, que era bueno, que era aquí, como aquí en Occidente, porque si es que esas cosas que estamos diciendo no fuesen verdades, el alma es juzgada por esas cosas que hizo creer a las personas. Bueno, entonces, el siguiente periodo después de los 7 días es un periodo de entre 40 y 49 días. Es ese periodo también en que ya se desapega totalmente la parte sutil, que es la parte donde está la conciencia, la memoria, etc. Sube hasta el mundo superior, y en ese mundo es llevado a un hall, que es como un aula, como un salón, donde las almas esperan su evaluación posterior a la vida que tuvieron, como su juicio, digamos, en lo que se llama el Sanedrín Lemala, como el gran tribunal de las alturas. Y luego de eso se evalúa ahí lo que él hizo en su vida, cuánto contribuyó a su enmienda personal, cuánto quizá no hizo o cuánto se retrasó en su enmienda, porque también puede corromper cosas. Luego se decide entonces cuándo va a volver a nacer, que ahí hay una interacción entre el alma que decide qué quiere nacer y estos seres superiores que ven si es posible nacer o no todavía. Por ejemplo, cuando hay cargas de actos egoístas muy duros, muy trascendentes, primero se somete al alma a lo que se le llama el Gehinnom, o los suplicios del Gehinnom, que es un sufrimiento, digamos, psicológico, donde la persona experimenta sufrimiento a nivel, digamos, psicológico, a nivel del alma, experimenta el dolor que él provocó en la vida. Por ejemplo, si él mató a una persona, sus familiares sufrieron, el dolor de esa familia él lo experimenta, que tiene que ver con expiar ese nivel tan elevado de culpa. Y luego de eso ya queda su alma en un estado, digamos, ya preparado para emprender su siguiente viaje. Ese periodo puede demorarse muchos años, porque cuando una persona ha cometido demasiadas transgresiones, demasiado acto egoísta, su tiempo de espera se alarga en esta sala de espera. Incluso se dice que hay personas que han sido tan perversas, digamos, tan malvadas, que ni siquiera tienen derecho a entrar a esta sala de espera. O sea, quedan como en el limbo. Quedan en este mundo como vagando por este Perfecto. mundo. Y ahí, en su vida, la voluntad divina permite que ellos se encuentren con un justo para que les ayude a encontrar la manera de ascender Justo en esta en dimensión. esta dimensión. Por ejemplo, el caso de una chica poseída por un espíritu que mandó llamar a un gran maestro que vivía en su aldea y le dijo: yo me poseí a esta niña porque yo quería que tú me escuches. Yo fui esto y esto, fui un violador, etc. Y necesito que me ayudes, por favor, a poder ascender porque ya no soporto estar vagando por cientos de años. Y ahí el maestro le hizo tomar un compromiso y hizo un rito, salió del cuerpo de la niña y ascendió para poder volver a ingresar en la rueda de las almas. Perfecto. Luego de eso ya viene, digamos, la decisión antes de nacer de escoger una vida, etcétera, etcétera. Sí, y lo que, digamos, el acompañamiento que se hace a esa alma es el rezo, ¿cierto? Este que contar el Kadish, que se hace por lo menos durante un año. Si esa alma baja de nuevo antes del año, porque puede que se muera, por ejemplo, 3 meses, y baja de nuevo, ese rezo igual le hace bien a su alma, aun cuando su alma esté ya En su proceso en ya. su vida. Perfecto. Eso creo que podría... Ya. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego.